a todos, mi nombre es Katarzyna Dudin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Kitty, ¿cómo estás? Hola Gavita, ¿cómo estás? Un gusto de estar de nuevo contigo en nuestro podcast. Kitty, hoy tenemos una invitada muy especial, es Holanda Torres. Holanda es gerente del área de consultoría laboral de PwC Perú. Bienvenida Holanda y gracias por acompañarnos. Muchas gracias Gaby y Kitty por esta invitación y muy contenta de estar aquí en Infocus. Hemos invitado a Holanda para que nos comente un poco el tema de esta resolución que se ha publicado en edición extraordinaria el sábado 23 de julio sobre el tema de la tercerización. Recordarán, nosotros ya hemos comentado en otro episodio con Persia Lache sobre los temas de tercerización y las normas que se implementaron, ¿no? Pero el sábado, en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se publicó una resolución de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Y lo interesante es que esta resolución declara barreras burocráticas ilegales, la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo de negocio de una empresa y la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. Holanda, en relación a lo que nos comenta Gaby, primero tal vez sería bueno que nos cuentes el contexto, ¿no? ¿Por qué el Indecopi declara esto en una resolución respecto de una norma? Sí, perdón. La idea es un poco saber quién denuncia, quién interpuso esto, qué tipo de resolución es, cómo llega a Indecopi a pronunciarse sobre este tema. Perfecto. A ver, abordemos lo siguiente. Como recordarán, en el año 2022 se emitió el Decreto Supremo 01-2022-TR, el cual dispone las restricciones de la tercerización. La tercerización, en efecto, es un mecanismo de subcontratación, ¿no? Entonces, este mecanismo, regulado por la Ley 29245, no restringía la contratación o el uso de esta modalidad para actividades que conforman el núcleo del negocio. Se permitía así para N actividades, obviamente con ciertos requisitos que deberían ser cumplidos por la empresa que brinda este servicio. Tras la emisión de este decreto supremo, este reglamento, se establece una prohibición, es decir, que las empresas que brinden el servicio de tercerización no podrían ser utilizada esta modalidad para actividades que constituyan el núcleo del negocio. Ya la norma nos hacía énfasis en que por núcleo del negocio debemos entender el objeto social, lo que identifique a la empresa frente a sus clientes, lo que le genere mayores créditos, entre otros. Ante ello, más de una empresa y de diferentes sectores se vio afectada con esta medida. Es por ello que gatilló en denuncias que se interpusieron ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Es así como, y también en la vía judicial, en sede judicial también hay mecanismos constitucionales, específicamente acciones de amparo, que han sido interpuestas, como es el caso de Consorcio Minero Horizonte, ¿no? Entonces, recapitulando, nosotros podemos apreciar que ante esta, lógicamente, diferencia, esta interpretación que existía, estas nuevas normas, más de un empleador decidió pues recurrir tanto a la vía administrativa como a la vía judicial. En vía administrativa hay dos casos de los que voy a referir a nivel general antes de entrar en contexto. El caso COSAPI. En este caso COSAPI, donde se aborda, que termina en principio, pues se declaró que en efecto el reglamento contenía estas precisiones como tal o estas medidas que resultaban pues ilegales, en tanto no había cumplido con las disposiciones necesarias para ser publicados. Esto se eleva a la sala, en su oportunidad el caso COSAPI, la sala de eliminación de barreras burocráticas, opta finalmente por abstenerse toda vez que existen un proceso judicial que se está ventilando en la vía correspondiente. Nuevamente vamos ahora al caso materia que nos ha convocado, que es el caso de Concremax. Concremax es una empresa que en efecto no interpone esta denuncia de barreras burocráticas y la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas emite la resolución 0270-2023
que dispone lo siguiente. En principio, y versa sobre dos puntos interesantes en su argumentación. El reglamento, las medidas que contiene esta prohibición sobre tercerizar actividades que constituyen núcleo del negocio, son ilegales toda vez que la ley 29245, de la que se desprende esta modalidad de tercerización, no establece una prohibición de esta modalidad para poder contratar para estas actividades que constituyan el núcleo del negocio. Por ejemplo, si yo soy una empresa minera, ¿no? O pertenezco al sector minero y quiero tercerizar todo lo referido a socavón, actividades de socavón, explotación, extracción, entre otros, ¿no? La ley 29245 no me prohíbe o no me restringe de poder tercerizar estas actividades. Vayamos a otro sector. Si soy inmobiliario, de igual manera para las actividades de construcción u otras, no había esta prohibición expresa, ¿no? Pero el reglamento sí lo hace. Entonces, ¿qué podemos advertir? Que un reglamento, una norma de menor jerarquía, estaba pues imponiendo condiciones, restricciones que resultan lesivas a la ley 29245. Ese es el primero de los argumentos. Y el segundo, además, que es importante hacer referencia, que existe una directiva, es un tanto más administrativo, que se requiere para publicar una norma, ¿no? Para publicar un reglamento. La misma, pues, que en principio habría sido incumplido en cuanto al tema de plazo, el plazo que se había previsto para su publicación de esta norma. Eso es básicamente los dos argumentos sobre los que se centra esta resolución. Gracias, Holanda. Holanda, esta resolución que ha sido publicada en el diario oficial El Peruano es firme desde el punto de vista administrativo. Y segunda pregunta, ¿se aplica para todos los casos o solamente para el caso en concreto que has mencionado? De acuerdo a lo que se ha podido apreciar, ¿no? En efecto, la publicación de esta norma directamente en el peruano y a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas suscrita por el presidente, ¿no? Se puede apreciar que estaría siendo firme como tal y tendría efectos generales, en la medida que no haya sido impugnada por el Ministerio de Trabajo dentro del plazo. Holanda, esto quiere decir que si bien nace de un contribuyente en particular, alegando que se están violando estas barreras burocráticas, el pronunciamiento de la sala de Indecopi aplica no solo para el caso concreto, sino en general se pronuncia sobre la norma. Deberíamos entender que ya está tomando una posición respecto de la norma y no solo del caso en concreto. Sí, de no haber impugnado y lógicamente quedando firme esta resolución, no tal como habría sido publicada en el diario oficial El Peruano, se podría entender que ya es de aplicación y tiene efectos generales, ¿no? Esta norma como tal, al haber quedado consentida. Holanda, mencionaste que en la medida que el Ministerio de Trabajo haya apelado, eh, revisando la página web del Ministerio de Trabajo, señala que el Ministerio de Trabajo efectivamente apeló, pero no apeló dentro de los 15 días hábiles, sino después de 2 meses. Y pues la comisión no le da el acceso a la apelación y al parecer se está quejando. Y entiendo que eso es un procedimiento que todavía no ha culminado. Y en ese punto te pregunto, yo sé que es una cuestión opinable, yo ya tengo mi opinión, pero en ese punto, si es que el Ministerio de Trabajo no apeló en el plazo, podría recurrir esta sentencia que se encuentra consentida, ¿no? Por no haber sido apelada dentro del plazo al Poder Judicial al, desde mi punto de vista, no tener legitimidad para obrar. Es decir, si yo no apelo en la entidad, si yo no apelo en la etapa administrativa, pues es algo así como que estoy consintiendo, estoy dando mi aceptación tácita, cómo me voy a ir al Poder Judicial. Entonces, en esa línea, entiendo que quisiera saber tu opinión. ¿El Ministerio de Trabajo podría llevar esta resolución al Poder Judicial y que se discuta en el Poder Judicial? Ahí particularmente tendríamos que evaluar si cumple con los requisitos de procedencia o no de la ley, en este caso, contencioso administrativo, ¿no? Porque se tendría que llevar a una vía impugnatoria que es un ACA, pero en este caso ellos ya consintieron. Sí, y ahí quién sería la contraparte, Holanda, o sea, porque entiendo que lo que está haciendo es declarar que una determinada norma es una barrera burocrática, ¿no? Entonces, eh,
sin perjuicio del tema procedimental y si se apela o se va al Poder Judicial, que entendemos es algo que, que se espera o que quiere el Ministerio de Trabajo, que es quien precisamente ha establecido estos requisitos reglamentarios que son los que serían ilegales según la comisión. Sin perjuicio de eso, en teoría, si es que eso quedara firme y esto no se revoca en el Poder Judicial o lo que fuera, eso lo que significa es que esas disposiciones específicas del reglamento no se aplican y el resto de reglas de tercerización sí. ¿Así sería? Claro, no se aplicarían. No se aplicaría todo lo referido a esta prohibición de ilegalidad, no de las actividades núcleo del negocio, porque ya tiene efectos generales. Ahora, ¿qué pasa con los casos que quedaron suspendidos precisamente porque había una acción popular que estaba en trámite y que ese fue el criterio de la sala? En principio, pues tendrían que levantar ya esta suspensión si es que ya hay un pronunciamiento de parte del Indecopi, ¿no? Tenemos fallos contradictorios. Claro, es que ahí entra la discusión, ¿no? Porque podríamos tener fallos contradictorios. Entiendo que la acción popular todavía no ha sido resuelta en última instancia y habría que esperar a ver qué cosa dice el Poder Judicial, ¿no? Entonces, aquí, si bien es cierto, esta resolución del Indecopi de primera instancia, que no fue apelada por el Ministerio de Trabajo dentro del plazo, ha quedado consentida desde el punto de vista administrativo y podemos entrar a discutir si es que se pueden ir al Poder Judicial por la contenciosa administrativa. Yo personalmente pienso que no tienen legitimidad para obrar, pero eso pues es discutible, seguramente. Pero podrían interponer una acción de amparo o tal vez, y también tenemos que esperar a qué cosa diga la ACA. La acción popular, ¿no? Claro, primero tenemos que esperar a que digan la acción popular para, bueno, y esperemos que haya coherencia entre estos dos argumentos, porque como tú bien explicabas al inicio, este decreto supremo es abiertamente ilegal, ¿no? Viola el principio de legalidad al exceder lo que dice la ley. Holanda, finalmente, ¿qué le recomiendas a nuestros oyentes, a los contribuyentes? ¿Cómo esto debería cambiar de alguna manera? Por supuesto, aquellos que podían verse visto afectados por estas normas reglamentarias, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Las recomendaciones que realizamos nosotros desde el Departamento de Servicios Laborales de PwC es identificar las actividades que ellos realizan, una clasificación, las actividades que sean especializadas u obra, aquellas que tengan naturaleza, por ejemplo, temporal como tal, si se cumple con una tercerización con desplazamiento, sin desplazamiento, revisar los contratos de tercerización que han suscrito, lógicamente con estas empresas de tercerización, reforzar las cláusulas que permiten demostrar una autonomía técnica, una autonomía funcional, entre otras, de los trabajadores desplazados, ¿no? Y sobre todo reforzar o fortalecer los elementos propios de la tercerización de servicios que se brinda, lógicamente, de parte de una empresa hacia la empresa principal. Entonces, es importante ello, fortalecer esos mecanismos de separación entre la empresa principal y, lógicamente, la empresa que brinda este servicio de tercerización de servicios. Clarísimo, clarísimo. En realidad este no es un tema todavía cerrado. Creo yo que es un gran pronunciamiento por parte del Indecopi, o por lo menos desde mi punto de vista es un muy buen pronunciamiento. Bueno, todavía falta mucha agua que recorrer por el puente. Definitivamente esta resolución del Indecopi es muy buena en el sentido de que viola abiertamente el principio de legalidad. Habrá que esperar a qué cosa es lo que dice el Poder Judicial respecto de esa acción popular y habrá que ver si es que no se interponen algunos otros mecanismos, pero creo que por el bien del país, pues esta norma debería ser declarada pues ilegal, al menos desde mi punto de vista. Holanda, muchas gracias por acompañarnos y gracias por tus opiniones y esperamos tenerte en un otro episodio pronto. Muchas gracias, Kitty y Gaby.